luz del mediodía caía implacablemente sobre la bulliciosa calle en el centro de Washington. En una plaza concurrida, justo en el bordillo, estaba sentado un hombre que aparentaba más edad de sus 28 años. Su cabello oscuro caía en desordenados mechones, su ropa colgaba en harapos y su rostro, con mejillas hundidas, tenía una palidez enfermiza. Era Clark, un hombre cuya vida había tomado un rumbo tal que cada día era una lucha por la mera supervivencia. Sus ojos, que alguna vez fueron de un azul brillante, parecían apagados. Su estómago gruñía ruidosamente, recordándole que en los últimos 2 días la comida solo había sido un sueño. Solo un poco más, Clark, aguanta. Hoy alguien te notará, murmuró para sí mismo, intentando aferrarse a una pizca de esperanza. Pero su voz interior respondió de inmediato con un tono burlón y sarcástico: ¿a quién intentas engañar? Nadie mira a personas como tú. Los transeúntes pasaban apresurados con bolsas, tazas de café y pasos apurados. Clark no pedía limosna, el orgullo, una de las pocas cosas que aún le quedaban, no se lo permitía. Sin embargo, su mirada no podía evitar seguir cada envoltorio de comida, cada vaso con una bebida humeante. Los aromas del pan recién horneado y las salchichas calientes que emanaban de un puesto callejero parecían una cruel burla para su estómago vacío. Esta historia fue enviada por un suscriptor. ¿Escriban sus historias en los comentarios? Un pensamiento fugaz cruzó su mente, pero se desvaneció rápidamente cuando los recuerdos de su última visita al refugio lo golpearon con fuerza. Aquella vez lo humillaron, echándolo a la calle como si fuera un perro callejero. Chico, aquí en la calle no sobrevivirás si no aprendes a pedir, se escuchó una voz ronca de repente. A su lado estaba sentado un hombre mayor, de facciones toscas. En sus ojos brillaba una extraña mezcla de lástima y comprensión. ¿Y usted acaso vive de otra manera? ¿Cree que eso me salvará? Replicó Clark con amargura, aunque en el fondo sabía que su interlocutor tenía razón. ¿Salvarte? No. Pero te permitirá vivir un día o 2 más, respondió el anciano, rascándose la barba canosa. En ese momento ocurrió algo que Clark, en lo más profundo de su ser, siempre había soñado ver, pero hacía tiempo que había dejado de creer posible. Frente a él se detuvo una mujer. De mediana edad, con un abrigo elegante, lo miraba con una expresión que combinaba compasión y firmeza. Sin decir una palabra, le tendió una bolsa de papel. El aroma del pan recién horneado y la carne asada llenó su nariz. Era un bocadillo caliente. Gracias. Muchísimas gracias, susurró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos. Pero en lugar de responder, la mujer simplemente esbozó una leve sonrisa y se alejó, perdiéndose entre la multitud. Clark la siguió con la mirada y luego abrió la bolsa. Una parte de su mente, la más primitiva, gritaba: cómetelo tú solo, es tu oportunidad para saciar el hambre. Pero otra voz, humana y cálida, lo hizo levantar la cabeza. Un poco más lejos, 2 personas sin hogar, con rostros hambrientos que reflejaban su propio destino, lo observaban. Muchachos. Los llamó, partiendo el bocadillo en 3 partes. La comida es algo raro de encontrar. Compartamos. Sus compañeros de infortunio aceptaron el gesto con gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, Clark no se sintió miserable, sino un hombre digno. Al otro lado de la calle, ocultas tras los escaparates de una boutique cara, 2 mujeres observaban la escena. Mamá, mira eso, dijo la más joven, una chica de largos cabellos oscuros y grandes ojos verdes. Se llamaba Alice. Ni lo pienses, la interrumpió la mayor, Stacy,
una mujer alta de facciones duras. Sus fríos ojos grises destellaban con furia. No se te ocurra involucrarte con esa gente. Pero él acaba de compartir lo último que tenía. ¿Cómo podemos simplemente ignorarlo? Protestó Alice, su voz temblando de indignación. Esas personas son peligrosas, niña tonta. ¿Crees que usarán el dinero para comida? Lo gastarán en alcohol o en algo peor, espetó Stacy con desprecio, agarrando con fuerza la muñeca de su hijastra y arrastrándola hacia la salida. Pero en los ojos de Alice ardía una determinación poco común. Zafándose de los dedos afilados de su madrastra, se giró y le sostuvo la mirada. No puedo vivir con tanta indiferencia, mamá. Es simplemente incorrecto. Stacy entrecerró los ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. ¿Quieres aprender compasión? Muy bien, encontraré la forma de enseñártela. Su voz era puro hielo, y un escalofrío de inquietud recorrió a Alice. Había pasado una semana desde que Clark recibió aquel cálido bocadillo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el calor de un gesto humano. Cada día recordaba ese momento como un destello de luz en la interminable oscuridad de sus dificultades. Pero su situación no había cambiado. Las calles de Washington seguían siendo un lugar implacable, donde el orgullo luchaba contra la necesidad de sobrevivir. Tampoco podía olvidar a la chica de ojos bondadosos, cuyos ojos, aunque solo por un instante, le habían devuelto la esperanza. Mientras tanto, en una gran casa, la vida transcurría bajo reglas inquebrantables. Stacy, la madrastra de Alice, era una mujer cuyo mundo se basaba en el desprecio por todo lo que escapaba de su burbuja de riqueza y privilegios. No solo controlaba a su esposo, sino a cualquiera que estuviera bajo su influencia, incluida su hijastra. Alice, en cambio, era diferente. Su naturaleza era más suave, impulsada por un deseo genuino de ayudar a quienes habían tenido menos suerte. Y ese fuego interno, que Stacy había intentado sofocar durante años, comenzaba a arder con más intensidad. Alice no podía quitarse de la cabeza a Clark. Algo dentro de ella la empujaba a volver a aquel lugar, a encontrarlo otra vez. Tal vez, solo tal vez, él podría recibir no solo comida, sino también una oportunidad para una nueva vida. Sin embargo, Stacy no dejó pasar aquellos acontecimientos desapercibidos. Para ella, no era una simple casualidad, era un desafío directo a su autoridad. Comprendía que, con cada uno de estos actos, Alice se volvía más independiente, y eso no le convenía a una mujer acostumbrada a tener el control absoluto. La madrastra ideó algo mucho más grande, una lección que arrancaría para siempre de su hijastra esas absurdas ideas de ayudar a los que no lo merecían. Una noche, durante la cena, Stacy habló con una falsa despreocupación, dirigiéndose a su esposo, Dillon, quien, agotado por el trabajo, apenas seguía la conversación. Querido, he estado pensando que ya es hora de que Alice se tome en serio su futuro, dijo con una sonrisa aparentemente inocente. Alice se tensó al instante. Conocía demasiado bien ese tono y sabía que nada bueno vendría después. ¿Por ejemplo? Preguntó Dillon, dejando su tenedor a un lado. El matrimonio, exclamó Stacy con entusiasmo, observando atentamente la reacción de su hijastra. Ya es toda una mujer, ¿no crees? Es momento de dejar de perder el tiempo con caridades y enfocarse en formar una familia. Stacy, ¿de qué estás hablando? Intervino Alice, confundida. ¿Matrimonio? ¿Con quién? Su madrastra fingió sentirse herida. Pero cariño, siempre hablas de ayudar a los pobres.
Tal vez deberías experimentar en carne propia lo que significa realmente vivir como ellos. Su voz sonaba como un veneno envuelto en miel. Alice quedó paralizada por la sorpresa, mientras Dillon, quien solía ser sumiso, miraba a su esposa con incredulidad. ¿Hablas en serio?, preguntó, frunciendo el ceño. Totalmente, respondió Stacy con frialdad. De hecho, ya tengo al candidato perfecto. Se giró hacia Alice con una sonrisa gélida. ¿Lo has visto antes? Ese joven. ¿Qué mejor forma de ayudarlo que casándote con él? Tú querías salvarlo, ¿verdad? Alice se puso de pie de un salto, su silla chirrió contra el suelo. No puedes estar hablando en serio. Pero Stacy solo sonrió con superioridad. En su mirada había una seguridad implacable, que no dejaba espacio para la protesta. Guión bajo 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 gui. Al día siguiente, apenas Alice salió de casa, Stacy ya estaba en su coche, dirigiéndose hacia su objetivo. Encontró a Clark en el mismo lugar de siempre. Se veía aún más agotado que la primera vez que lo vio, pero en su mirada había un nuevo brillo de desconfianza. «Eres el chico al que mi hijastra tanto quería alimentar, ¿cierto?», dijo, deteniéndose frente a él. Clark levantó la cabeza. La mujer claramente provenía de otro mundo. Su ropa cara, su maquillaje impecable y sus modales reflejaban a alguien acostumbrado a tener poder. «Sí, soy yo», respondió con cautela, incorporándose ligeramente. «¿En qué puedo ayudarla?». «La cuestión es más bien en qué puedo ayudarte yo», contestó Stacy con una sonrisa helada. «Tengo una oferta para ti, una que no podrás rechazar». Clark se puso en alerta. Las ofertas de personas como ella rara vez significaban algo bueno. «Continúe», dijo, cruzándose de brazos. «Te casarás con mi hijastra», soltó Stacy con frialdad, como si fuera un simple contrato de negocios. «A cambio, te proporcionaré todo lo que desees. Comida, vivienda, dinero». Clark se quedó paralizado, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «Disculpe, ¿qué?», finalmente preguntó. «¿Es una broma?». «Para nada», respondió Stacy con calma. «Alice es demasiado ingenua y necesita ver cómo funciona realmente el mundo. Tú serás parte de esa lección. ¿Y a cambio? Sabes bien que no tienes otra oportunidad de salir de este agujero». Clark guardó silencio. Sentía que lo estaban atrapando, pero algo en sus palabras tocó un punto vulnerable. Su orgullo luchaba contra su desesperación. «Lo pensaré», dijo al fin, tratando de contener su enojo. «No tardes demasiado», respondió Stacy fríamente antes de girarse y marcharse hacia su coche. Clark se quedó en el mismo sitio, tratando de asimilar lo ocurrido. Por un lado, estaban sus principios. Por el otro, una oportunidad real de dejar la calle atrás. ¿Pero a qué precio? Después de la inesperada conversación con Stacy, Clark permaneció sentado en el mismo lugar durante horas, como si estuviera clavado al bordillo. Pensamientos caóticos cruzaban su mente. Sus palabras sonaban como un desafío: «No tienes otra oportunidad». Era una verdad que odiaba admitir. Cada día en la calle hacía que su orgullo se desmoronara ante el hambre y el frío. Y aún así, la propuesta sonaba tan absurda que apenas podía tomarla en serio.
Sin embargo, sabía que Stacy no hablaba sin un propósito y sentía que detrás de su oferta se escondía algún tipo de juego personal, un motivo que no lograba descifrar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las densas nubes, para su sorpresa, un coche negro se detuvo junto al bordillo. De él bajó un chofer, un hombre que claramente estaba acostumbrado a este tipo de encargos. Miró a Clark desde arriba antes de hablar. «Lo están esperando», dijo con voz neutra, abriendo la puerta trasera. Un momento, Clark levantó una mano para frenarlo. «¿Quién me espera?» El conductor simplemente señaló el coche y añadió: «Será mejor que suba. No se aceptan negativas». Clark no tenía ni tiempo ni energía para discutir. Entendió que realmente no tenía elección. Apretando los dientes, se metió en el automóvil. El coche arrancó suavemente, llevándolo hacia un destino desconocido. Cuando el vehículo finalmente se detuvo frente a una mansión imponente, Clark sintió como el aliento se le atascaba en la garganta. La grandiosidad de la residencia era casi intimidante: enormes columnas, puertas de cristal, un jardín perfectamente cuidado. Por un instante, un pensamiento cruzó su mente: ¿qué demonios hago aquí? Stacy lo esperaba en una amplia sala de estar decorada con un lujo clásico y ostentoso. Estaba sentada en un sofá, hojeando una revista, y alzó la mirada cuando Clark entró. Su expresión era fría, evaluadora, como si lo analizara por un instante, asegurándose de que encajaba en su plan. ¿La decisión está tomada?, preguntó ella, cruzándose de brazos. «Sabes perfectamente que no tengo opciones», respondió Clark con amargura. «Entonces dejemos de lado los sentimientos innecesarios», cortó ella, poniéndose de pie. «Ahora eres parte de nuestro plan. Solo se espera una cosa de ti: que juegues tu papel». Clark guardó silencio. Se sentía como un peón en un juego meticulosamente planeado por alguien más, pero realmente no tenía otra salida. Esa misma noche, Stacy anunció la noticia durante la cena familiar, que, como de costumbre, transcurría en una tensa quietud. Alice estaba sentada frente a ella, aún en estado de shock por la propuesta que sonaba como una broma de mal gusto. Dillon intentaba fingir que estaba concentrado en su comida, pero ni siquiera él pudo ocultar su sorpresa. «Alice, me alegra informarte que Clark ha aceptado nuestra propuesta», dijo Stacy con una sonrisa satisfecha. «¿Qué propuesta?». Alice se levantó abruptamente, su voz temblaba de indignación. «¿De verdad piensas obligarme a casarme con un hombre al que ni siquiera conozco?». Stacy entrecerró los ojos, como un gato que acaba de atrapar un ratón. «Esto no está en discusión. Si quieres seguir viviendo bajo este techo y aprovechando nuestros recursos, tendrás que aprender a aceptar las decisiones de los adultos». Alice sintió cómo la furia la consumía por dentro, pero la mirada helada de su madrastra era tan cortante que todas sus protestas se quedaron atoradas en su garganta. Clark, que se mantenía al margen, observando la escena, comprendió que había quedado atrapado en el centro de un drama ajeno que no le pertenecía. Al día siguiente comenzaron los preparativos. A Clark lo instalaron en una de las habitaciones de la casa, lo que en sí mismo era un choque para alguien acostumbrado a los callejones sucios y a dormir en bancos de parque. Lo guiaron hasta un baño con revestimientos de mármol y grifos cromados relucientes. Todo allí gritaba lujo, un lujo que no podía comprender ni aceptar. «Debería arreglarse un poco», comentó el estricto mayordomo, entregándole ropa limpia y mostrándole cómo usar la afeitadora eléctrica. Clark cerró la puerta del baño y por un momento apoyó la espalda contra ella, sintiendo un nudo formarse en su garganta.
Abrió el grifo y observó cómo el agua caliente llenaba la enorme bañera. Suspiró y comenzó a quitarse sus harapos, que parecían impregnados con el olor de su pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vi agua limpia?, murmuró, sumergiéndose en la bañera. El agua caliente quemaba su piel, y Clark sintió cómo la mugre empezaba a desprenderse. Se frotó el cuerpo con fuerza, como si intentara borrar no solo la suciedad, sino también una parte de su vida que quería dejar atrás. Cuando salió del baño, apenas pudo reconocerse. Cabello limpio, rostro afeitado. En el espejo se reflejaba un hombre que hacía mucho tiempo no era. Pero junto con el cambio exterior, llegaron nuevas dudas. De pie frente al espejo, Clark sintió de repente como su pasado y su presente chocaban en su mente. ¿Quién era ahora? ¿Un vagabundo de las calles o un hombre obligado a someterse al juego de alguien más? Mientras tanto, Alice, sentada en su habitación, miraba por la ventana. Vio a Clark salir a la terraza, vestido con un traje que claramente no era de su talla. Por un instante, sus miradas se encontraron. En sus ojos vio una mezcla de amargura y desconcierto. Su corazón se encogió. ¿Quién eres realmente, Clark?, susurró, observando su solitaria figura. La mañana en la mansión comenzó en calma, pero era solo la calma antes de la tormenta. Alice aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. Sus pensamientos oscilaban entre la ira hacia su madrastra, la incredulidad ante lo absurdo de la situación y un extraño interés por Clark. ¿Quién era él? ¿Por qué había aceptado un papel tan humillante? Una y otra vez, su mente regresaba a aquel breve momento en la terraza cuando sus miradas se cruzaron. Stacy, por otro lado, ya estaba en pie de guerra desde primera hora. Sus órdenes eran claras, casi como comandos de un general en batalla. Preparen la sala, asegúrense de que el vestido haya llegado, recuérdenle a Clark sus modales. Todo avanzaba según el plan que ella había trazado con precisión depredadora. Para ella, esto no era solo una lección para Alice, sino un espectáculo que pensaba utilizar a su favor. Clark, mientras tanto, fue llevado nuevamente a su habitación para probarse otro traje. Esta vez, estaba hecho a su medida, pero ni siquiera la ropa perfectamente ajustada podía disipar la sensación de que no pertenecía allí. Se sentía como un actor obligado a interpretar un papel del que dependía su futuro. «Le queda bien», comentó el sastre, inspeccionando la caída de la chaqueta. Clark se miró en el espejo, pero no encontró en el reflejo nada familiar. La desesperación estaba escrita en su rostro, pero rápidamente la ocultó tras una máscara de indiferencia. «Gracias», respondió en seco, esforzándose por no delatar sus emociones. Mientras tanto, Stacy, satisfecha con el curso de los acontecimientos, decidió tener una conversación personal con su hijastra. Entró en la habitación de Alice sin molestarse en tocar y la encontró leyendo. «Alice, ¿entiendes que resistirte es inútil?», comenzó Stacy con una fría sonrisa. «¿Por qué haces esto?», estalló Alice, dejando el libro a un lado. Su voz temblaba, pero en sus ojos había más determinación que miedo. «Porque quiero que madures. Este matrimonio te enseñará lo que es la realidad». «¿Realidad?», exclamó Alice, poniéndose de pie de un salto. «¿Llamas a esto realidad? Solo quieres humillarme». Stacy no respondió. Solo alzó una ceja, como si evaluara el espectáculo que tenía ante sí. Su silencio no hizo más que avivar la furia de Alice. «¿Crees que seré una muñeca obediente en tus manos? ¿Qué aceptaré esto sin más?».
Sí, respondió Stacy simplemente antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Alice se sentía acorralada. No podía permitir que su madrastra ganara, pero tampoco veía una salida. Lo único que le quedaba era hablar con Clark. Tal vez una conversación con él arrojaría luz sobre sus motivos. Lo encontró en el jardín. Clark estaba de pie bajo un roble frondoso, mirando hacia algún punto en la distancia, como si buscara respuestas a preguntas que no podía formular. Su rostro estaba sereno, pero su postura tensa delataba la lucha interna que llevaba dentro. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Alice con cautela. Clark se giró al notar su presencia. Guardaron silencio por un momento y luego él asintió. Claro, dijo. Aunque supongo que este lugar no es precisamente cómodo para ti. Eso lo decido yo, respondió ella, sentándose en un banco de madera junto a él. Quería saber por qué aceptaste. Su mirada se volvió pesada. Observó a Alice como si estuviera sopesando si debía responder con honestidad. Porque no tengo opción, finalmente dijo. La vida en la calle no deja espacio para el orgullo. Ella guardó silencio, tratando de procesar sus palabras. Había en ellas una verdad que nunca antes había escuchado. Pero podrías haberte negado, comentó, tratando de entender su lógica. Y tú podrías haber luchado, respondió él, mirándola directamente a los ojos. Sus palabras dieron en el blanco. Alice sintió que algo dentro de ella se estremecía. No hablaba con reproche, sino con una tranquila certeza que lo hacía parecer más fuerte de lo que había imaginado. Cuando lo dejó, subió a su habitación y pasó la noche entera reflexionando sobre su breve conversación. Sabía que había algo más en Clark, algo que intentaba transmitirle. El día de la ceremonia, la tensión en la mansión alcanzó su punto máximo. Los invitados, muchos de ellos figuras influyentes, comenzaron a llegar al mediodía. Tomaban sus asientos con expectación, ansiosos por presenciar aquel inusual espectáculo. Clark estaba de pie en la entrada del salón, sujetando con rigidez los ramos de flores que le habían entregado. Sentía las miradas cargadas de desprecio y burla. Para esas personas, él no era un hombre, sino una pieza dentro de un escándalo meticulosamente planeado por Stacy. Ella, en cambio, estaba en su elemento. Saludaba a los invitados con la cabeza en alto, lanzando de vez en cuando miradas de fingido orgullo hacia Clark. Cuando Alice entró al salón, vestida de blanco, resaltando su belleza natural, el lugar se sumió en un expectante silencio. Caminaba con dignidad, aunque por dentro la tormenta rugía. Lanzó una mirada rápida a Clark, y sus ojos se encontraron. Él asintió levemente, como si intentara brindarle apoyo. El gran salón estaba iluminado por la suave luz de las lámparas de cristal. Los invitados, con sus lujosos trajes y vestidos, susurraban entre sí, evaluando la escena y a los demás. Pero sus miradas siempre volvían a las dos figuras principales de aquel extraño espectáculo, Clark y Alice. Estaban de pie junto al altar, sin pronunciar palabra, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Alice sentía como los corazones de los invitados se llenaban de juicio. Podía escuchar los susurros entre la multitud. ¿Es cierto? Se casa con un vagabundo. ¡Qué deshonra para la familia! Nunca pensé que llegarían a esto. Las palabras caían como golpes, pero ella se mantenía erguida, negándose a dejarse quebrantar por los comentarios humillantes. Sabía que aquella ceremonia no era más que un plan meticulosamente orquestado por su madrastra. Sin embargo, al mirar a Clark, se dio cuenta de que él también estaba sufriendo.
Su rostro permanecía impasible, pero sus hombros tensos y los puños cerrados delataban la lucha interna que libraba. A su lado, Stacy observaba la escena con su fría mirada fija en cada detalle. Parecía disfrutar el momento, como si cada susurro de los invitados, cada gota de humillación que caía sobre Alice, fueran parte de su triunfo. El discurso del sacerdote llegaba a Alice como un eco distante. Las palabras sobre la santidad del matrimonio y la fidelidad eterna apenas llegaban a su mente, ocupada en debatirse entre buscar una salida o resignarse a lo inevitable. En un momento, alzó los ojos hacia Clark, tratando de captar sus emociones. Si alguien conoce una razón por la cual este matrimonio no debe llevarse a cabo, que hable ahora o calle para siempre. La voz del sacerdote cortó la tensa quietud. En ese instante, se escuchó el ruido repentino de una silla al ser apartada. Todas las cabezas se giraron hacia el origen del sonido. Era un hombre mayor, sentado al final de la fila. Su bastón, con un mango de plata, temblaba en su mano, y su mirada ardía con una extraña determinación. Disculpen la interrupción, comenzó con voz débil pero clara. Pero no puedo quedarme en silencio. El salón quedó en completo silencio. Los invitados se miraban entre sí, sorprendidos. Stacy se puso tensa, sus ojos se estrecharon como los de un depredador que percibe una amenaza. Alice, en cambio, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Quién es usted?, preguntó Stacy con voz más áspera de lo que hubiera querido. Mi nombre es Mouse Hopkins, respondió el hombre con calma. Y conocí al padre de este joven. Sus palabras cayeron en la sala como una piedra lanzada a un lago en calma. Clark se volvió hacia el anciano, sin comprender de qué estaba hablando. Pero algo en aquellas palabras pareció despertar en él recuerdos vagos, enterrados en lo más profundo de su mente. Su padre fue un hombre honorable, continuó Miles. Su muerte fue una tragedia, pero nadie esperaba que su hijo desapareciera después. Los invitados comenzaron a murmurar aún más fuerte. Muchos estaban desconcertados por el giro inesperado de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Stacy fríamente. Sus manos temblaban ligeramente, aunque se esforzaba por mantener la compostura. Miles, apoyándose en su bastón, se levantó lentamente. Quiero decir que este joven, Clark, no es en absoluto quien todos piensan que es. Él es el heredero de una fortuna que tú, Stacy, tan diligentemente tomaste después de la muerte de su padre. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Stacy, cuyo rostro se puso tan pálido como la tiza. Alice, sin saber cómo reaccionar, solo miró en silencio de Miles a Clark. Esto es una tontería, dijo de repente Stacy, intentando recuperar el control de la situación. Este hombre es solo un vagabundo, pero Miles no la dejó interrumpir. Él tiene pruebas, declaró él, sacando una vieja fotografía de su bolsillo. En la imagen, había un niño pequeño con ojos azules sentado en las piernas de un hombre con un traje elegante. Este es tu padre, Clark. Y este eres tú. Clark, como si estuviera hipnotizado, miró la fotografía. Sus manos temblaban mientras tomaba la foto. Fragmentos de recuerdos comenzaron a surgir en su mente, la voz, la risa, el olor del agua de colonia de su padre. Era tan inesperado que apenas podía respirar. Esto no puede ser, susurró, pero en lo profundo de su ser sabía que Miles decía la verdad. Stacy, dándose cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, dio un paso hacia adelante. Esto es mentira. Este hombre no tiene ninguna prueba.
pero su voz ya no sonaba tan segura. Vio las miradas de los invitados, sus miradas de desaprobación, los susurros detrás de su espalda. Todo lo que había construido durante años se desmoronaba ante sus ojos. «Podemos hacer una prueba de ADN», ofreció Miles tranquilamente, su mirada fija en Clark. «Pero estoy seguro de que el resultado confirmará mis palabras». La sala se quedó en silencio nuevamente. Ahora toda la atención estaba centrada en Clark. Miró a Alice, como buscando su apoyo. «Si esto es cierto, entonces toda mi vida ha sido». Comenzó, pero no pudo terminar. Alice dio un paso al frente, su voz firme. «Haremos esa prueba». Esas palabras fueron el último clavo en el ataúd de la confianza de Stacey. Dio un paso atrás, su rostro se torció por la ira, pero no encontró fuerzas para objetar. Clark, sintiendo cómo su vida se estaba volteando, miraba a la gente a su alrededor. No sabía qué pasaría después, pero sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando las riendas de su destino. Después de la inesperada declaración de Miles, la tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Los invitados permanecían en completo silencio, como si tuvieran miedo de perder algo importante. Cada palabra del anciano le costaba, pero cada una de ellas alcanzaba su objetivo, destruyendo las ilusiones y generando más preguntas. Stacey, acostumbrada a ser la dueña de cualquier situación, ahora parecía un animal acorralado. Intentaba mantener las apariencias de control, pero su fina máscara de confianza comenzaba a resquebrajarse. «Esto es un absurdo», dijo ella con énfasis, dirigiéndose a los invitados, como si buscara su apoyo. «Este anciano solo está tratando de hacer un espectáculo para llamar la atención». Pero sus palabras sonaron vacías. En los ojos de los presentes ya había comenzado a germinar la duda. Clark, aún sosteniendo la vieja fotografía, no podía apartar la vista de ella. En su mente, fragmentos de recuerdos de la niñez emergían uno tras otro. El lejano olor del barniz de madera que su padre solía usar para su taller. La voz profunda, contando cuentos antes de dormir. Finalmente, el día en que todo desapareció. «Lo recuerdo», murmuró, sorprendiéndose como si las palabras hubieran salido sin su voluntad. Miles asintió con un gesto alentador. «No es tu culpa que lo hayas olvidado», dijo. «El trauma a veces borra la memoria, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Stacey dio un paso al frente, su voz se hizo aún más fuerte, casi gritando. «Basta de estas tonterías. ¿Quién va a creer en este hombre?». Pero sus palabras, en lugar de convencer a los invitados, solo aumentaron sus sospechas. Las personas en las primeras filas comenzaron a susurrar entre sí, comentando lo que acababan de oír. Con cada momento que pasaba, las paredes que Stacey había construido alrededor de su reputación se derrumbaban más rápidamente. Alice, que observaba lo que ocurría, sintió como su ser se llenaba de una mezcla de ira y determinación. Ya no podía quedarse al margen. «Esto no es solo una acusación, Stacey», dijo, dando un paso hacia su madrastra. Su voz era tranquila, pero firme. «Si hay la más mínima posibilidad de que esto sea cierto, debemos investigarlo». «¿Y tú lo crees?». Stacey se giró hacia su hija con una mirada de alguien que ha recibido una ofensa personal. «Creo lo suficiente como para comprobarlo», respondió Alice, sin apartar la vista. Clark levantó la mirada hacia la chica. Sus palabras fueron para él un ancla, a la que pudo aferrarse en este mar turbulento de incertidumbre. «Si la prueba muestra que esto no es cierto, me iré». «Pero si Mouse Hopkins tiene razón», comenzó, pero se calló,
sin saber cómo terminar. Miles, apoyándose en su bastón, se acercó con dificultad. Descubriremos la verdad, dijo en voz baja. Y entonces todo se pondrá en su lugar. Los invitados comenzaron a dispersarse. La atmósfera en la sala, que antes estaba llena de curiosidad y tensión, ahora se parecía al campo de batalla dejado después de una lucha. Stacey, desgarrada por la ira y el miedo, salió de la sala sin decir una palabra. Los que se quedaron, Clark, Alice y Miles, se sentían como si estuvieran en el epicentro de una tormenta inminente. Mañana organizaré todo, anunció Miles, mirando a Clark. Tenemos formas de hacer las pruebas rápidamente. Alice asintió, apoyando la decisión. Estaré allí, añadió en voz baja. Al día siguiente, los tres se encontraron en el centro médico. Las pruebas se realizaron con estricta confidencialidad, pero para Clark fue el día más largo de su vida. Cada minuto de espera era una tortura, como si estuviera al borde de algo inevitable, pero aún incomprensible. Alice no se apartó de él ni un momento. No sabía por qué se quedaba a su lado, pero sentía que era lo correcto. Su presencia era para él un apoyo que nunca pidió, pero que en el fondo de su ser deseaba. Cuando finalmente se abrió el sobre con los resultados, todo ocurrió como en un sueño. El doctor, un hombre canoso con ojos amables, leyó el texto cuidadosamente antes de anunciar los resultados. Tras los análisis realizados, comenzó, haciendo una pausa. Tiene una coincidencia del 100% con el material genético proporcionado por Miles. Clark se quedó inmóvil. Le parecía que esas palabras llegaban desde lejos, como si estuviera observando lo que ocurría desde afuera. Entonces, ¿es cierto? Su voz tembló. Miles puso una mano en su hombro, confirmando lo dicho con la mirada. Bienvenido a casa, Clark. Alice suspiró aliviada, su corazón latía con fuerza por la tensión. Pero ahora sabía que todos sus esfuerzos no habían sido en vano. Stacey, al enterarse de los resultados, se vio obligada a aceptar lo que más temía. Su poder se desplomó. Pero para Clark, esto solo era el primer paso para recuperar no solo su nombre, sino también su vida. Después de la lectura de los resultados, la vida en la casa ya no podría seguir siendo la misma. Stacey desapareció en cuanto se enteró de los resultados. Su frágil confianza se desmoronó, dejando solo la sombra de su antigua grandeza. Se encerró en su habitación, de donde solo llegaban los sonidos sordos de conversaciones telefónicas. Por los fragmentos de frases, Stacey intentaba encontrar una salida a la situación, pero era poco probable que tuviera aliados. Para Clark, todo lo que ocurría era como un torbellino. Ayer estaba sentado en el frío bordillo, y hoy se encontraba siendo una persona con una historia y un apellido que alguna vez significaron algo. Sin embargo, en lugar de alegría, un sentimiento de inquietud se instaló en su interior. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivir con el peso del pasado que recién comienza a tomar forma? Miles, al parecer, percibía esa confusión. Insistió en que Clark pasara unos días lejos de la mansión, en un lugar tranquilo donde pudiera procesar los cambios. Necesitas tiempo para aclararte, le dijo. Sé que no es fácil, pero no hay prisa. Miles organizó para él un viaje a una casa de campo rodeada de bosques. Allí, Clark, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar profundamente. Paseando entre los árboles, pensaba en todo lo que había sucedido. Sin embargo, la soledad no duró mucho. Alice llegó 2 días después, diciendo que necesitaba hablar. Pensé que te gustaría tener compañía, comenzó,
sentándose frente a Clark en un viejo banco de madera. Es difícil decir lo que quiero, admitió él. Todo cambia tan rápido que no logro entender dónde estoy ni quién soy. Ella asintió en silencio. Su mirada suave parecía decir que comprendía, aunque nunca había vivido en tales circunstancias. No tienes que saber todo de inmediato, dijo después de una pausa. Solo tienes que empezar con algo pequeño. ¿Con qué, por ejemplo? Clark sonrió, pero en sus ojos brillaba una sincera curiosidad. Por ejemplo, con resolver lo de Stacey, respondió ella, su voz se volvió más firme. Sabes que su plan no es solo un intento de manipulación. Ella temía que la verdad saliera a la luz. Clark miró a Alice. Sus palabras contenían la verdad, pero la idea de regresar y enfrentarse a Stacey cara a cara le resultaba repulsiva. No sé qué es lo que ella teme, confesó él. Pero si tiene que ver con mi padre, quiero saberlo todo. Alice sonrió levemente. Entonces tenemos un objetivo, dijo. Juntos podemos hacerlo. Mientras tanto, Stacey no perdía el tiempo. Se dirigió a sus abogados, tratando de encontrar una manera de proteger su posición. Sin embargo, cada intento parecía inútil. Los rumores sobre lo sucedido se esparcieron rápidamente por la alta sociedad, y las puertas que antes se abrían ante ella sin esfuerzo, ahora permanecían cerradas. Pero lo que más la preocupaba era Miles. Este anciano, con sus conocimientos y recuerdos, representaba una amenaza real. Stacey entendía que no se detendría hasta que toda la verdad saliera a la luz. El día en que Clark y Alice regresaron a la ciudad, la atmósfera en la casa estaba cargada al máximo. Stacey los recibió en la sala, su rostro estaba tenso, pero trataba de mantener la apariencia de calma. Me alegra verte de buen humor, dijo sarcásticamente a Clark. Mi estado de ánimo es lo último que debería preocuparle, respondió él fríamente. Ah, sí. Stacey sonrió con cinismo, sus ojos brillaron como los de un animal acorralado. ¿Tal vez piensas que ahora todo será fácil? Alice dio un paso adelante, interrumpiendo la disputa que estaba comenzando. Basta, dijo firmemente, no vamos a hacer otro espectáculo. ¡Qué tierno!, respondió Stacey con una sonrisa venenosa. Pero no entienden con qué se están metiendo. Entendemos más de lo que piensas, cortó Alice. En ese momento, Miles entró, apoyado en su bastón. Su presencia hizo que Stacey guardara silencio. Todo se está poniendo en su lugar, dijo tranquilamente. Y, Stacey, tu tiempo de manipulaciones está llegando a su fin. Ella intentó decir algo, pero el anciano levantó la mano, deteniéndola con un gesto. Ambos sabemos lo que hiciste. Y es hora de ponerle fin a esto. Sus palabras sonaron como una sentencia. Clark, que observaba desde un lado, sintió que esto no era solo una batalla personal, sino algo más grande. Al día siguiente, Miles entregó todas sus pruebas a los abogados. El proceso judicial comenzó casi de inmediato y la verdad sobre las manipulaciones de Stacey comenzó a salir a la luz. Para Clark, esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Ya no era un vagabundo luchando por un pedazo de pan. Ahora se estaba convirtiendo en un hombre dispuesto a luchar por su nombre, por su familia y por la verdad. Alice, permaneciendo a su lado, le ayudó a atravesar todas las dificultades. Ella era el ancla que no le permitía hundirse nuevamente en el caos. Y Stacey. Su mundo se estaba derrumbando. Su mentira, sus planes, su reputación, todo se convirtió en polvo. El juicio,
a pesar de su proceso lento, se estaba convirtiendo en una verdadera prueba para todas las partes involucradas. Cada nuevo documento, cada nuevo testimonio aumentaba la presión sobre Veidt y su mundo se desmoronaba poco a poco. Ella ya no era la persona poderosa e implacable que solía ser. Perdía no solo su reputación, sino también la influencia que le había proporcionado tanto confort durante tanto tiempo. Clark y Alice, en cambio, se volvían cada vez más decididos. Dos mundos, dos perspectivas de la vida, parecían fusionarse en un solo momento y ahora actuaban juntos para restaurar la justicia. Clark, aunque se sentía un extraño en este nuevo mundo, empezaba a ser más consciente de su responsabilidad. Ya no era simplemente el vagabundo que lo consideraban recientemente. Se había convertido en un hijo, un legítimo heredero, un hombre cuyos derechos habían sido violados. Cada día se reunían con los abogados, revisaban documentos y elaboraban planes. En este proceso, Alice se convirtió no solo en su apoyo moral, sino también en una socia real. Observaba cómo cambiaba su relación consigo mismo y veía cómo se volvía cada vez más seguro. Juntos comenzaron a prepararse para el momento más importante, el juicio, donde todo debía decidirse. Pero Stacey seguía luchando. Sabía que su mundo se estaba desmoronando y trataba desesperadamente de encontrar una escapatoria. Su última carta era su red de contactos, viejos conocidos, abogados de alto perfil, que invitaba para su defensa. Pero cada paso que daba se volvía más incierto. Los testigos comenzaron a cambiar sus declaraciones y la presión pública sobre ella aumentaba. Aquellos que alguna vez se enorgullecieron de sus conexiones y éxitos ahora evitaban hablar con ella. Incluso las personas más privilegiadas de la ciudad empezaron a rechazar invitaciones y encuentros cuando se mencionaba su nombre. Los rumores sobre sus manipulaciones con la herencia se extendieron por la capital. Pronto quedó claro que ninguno de sus intentos por justificar sus acciones tendría éxito. Stacey, al darse cuenta de esto, comenzó a retroceder, pero cada paso suyo ya era demasiado tarde. El día del juicio, Clark sentía cómo la tensión se acumulaba dentro de él. Estaba en la sala y sentía cómo todo este proceso lo atravesaba, como si de nuevo se encontrara en el centro de una tormenta que siempre lo había perseguido. Pero ahora estaba listo. Sabía que su lugar estaba allí, no entre esas personas cuyos rostros eran habitualmente fríos, sino entre aquellos que creen en la verdad. Alice estaba a su lado. No le dijo ni una palabra, pero su presencia le daba confianza. Ella lo sostenía de la mano, y eso era más importante que todo. Ella no lo juzgó por su pasado, no lo obligó a ser lo que no era. Lo aceptó tal como era, y eso era lo que lo sostenía en esos momentos difíciles. Cuando llegó el momento de las intervenciones de las partes, Stacey salió a la sala, tratando de mantener la apariencia de fuerza, pero sus ojos delataban su miedo interior. En sus gestos y movimientos se percibía su desconcierto. Sabía que ya no controlaba la situación. El juez, severo e imparcial, la invitó cortésmente a subir al estrado. Pero cuando su abogado comenzó a presentar sus argumentos, la voz de Stacey se volvió suave y ya no podía ocultar su preocupación. Clark, que estaba al otro lado, observaba esto con calma. Sabía que todo estaba llegando a su clímax. Llegó su turno y se acercó al estrado, sintiendo como todo dentro de él se revolvía. Dijo poco, pero cada una de sus palabras tenía peso. No hizo grandes declaraciones sobre su dolor o sufrimiento. En lugar de eso, presentó los hechos, recopilando pruebas, documentos, testimonios que señalaban la falsificación de su desaparición. Hablaba en voz baja,
con confianza, con esa tranquilidad que antes le faltaba. Sentía que ahora podía ser el mismo. Contó su historia, cómo su vida le fue arrebatada, pero también cómo sobrevivió. Y lo más importante, habló de su futuro. No sabía qué iba a hacer a continuación, pero sabía una cosa, su lugar no estaba en la calle, sino entre las personas que lo respetarían por lo que era. El juez escuchó a ambas partes, después de lo cual ordenó un receso para tomar una decisión. Los segundos pasaban como horas. Clark, mirando a los presentes, vio cómo algunos de ellos comenzaron a verlo de manera diferente. Y no era solo interés, sino respeto, algo que siempre había esperado. Cuando el juez regresó con la decisión, la atmósfera en la sala estaba tensa, como una cuerda tensa. Stacey, con su acostumbrada arrogancia, esperaba que la decisión fuera a su favor. Pero cuando el juez pronunció el veredicto, su rostro palideció. Todo había sido decidido. Debido a las pruebas irrefutables de la falsificación de la desaparición de Clark y la manipulación de la herencia, el tribunal lo reconoce como heredero legítimo. Todas las acciones de Stacey destinadas a despojarlo de sus derechos son consideradas ilegales. Stacey no pudo ocultar su shock. Estaba de pie, como una estatua de piedra, incapaz de pronunciar una palabra. Los asistentes al juicio, que observaban su reacción, sentían como su mundo se desplomaba. Todo lo que había construido ahora se desmoronaba. Clark y Alice intercambiaron miradas. En sus ojos había gratitud. En los de ella, alivio. Habían ganado. Pero lo que más entendía él era que ahora debía comenzar una nueva vida. Con esta decisión, no solo podría recuperar todo lo que tenía, sino también construir un futuro que pudiera ser real para él y para aquellos que estaban a su lado. Después de la conclusión del juicio, el silencio en la sala pareció ensordecedor por un momento. Parecía que incluso las paredes, impregnadas de tensión, finalmente respiraban aliviadas. Pero solo para una parte, este fue el fin de la lucha. Para Clark y Alice, fue el comienzo de un nuevo capítulo, aunque complicado. Stacey desapareció del edificio judicial tan repentinamente como acostumbraba a tejer sus intrigas. Ninguno de sus antiguos aliados la siguió. Ya no era una figura que inspirara miedo o respeto. Ahora, en sus ojos solo se leía pánico e impotencia. Clark, en cambio, permaneció rodeado de abogados, periodistas y aquellos que querían felicitarlo personalmente por su victoria. Pero lo que más deseaba era una cosa: silencio. Necesitaba estar solo con sus pensamientos, comprender lo que había sucedido. Alice, como siempre, permaneció a su lado. Sabía que ahora no le era fácil, y no apresuró a hacerle preguntas. En su lugar, simplemente tomó su mano, apretándola ligeramente, y susurró: «Lo conseguimos». Esas palabras sonaban simples, pero contenían todo lo que él quería escuchar. Unos días después, Stacey perdió definitivamente la posibilidad de recuperar su influencia. Sus activos fueron confiscados, comenzaron a investigarse más a fondo sus transacciones pasadas. No fue solo una pérdida de dinero, fue el fin de su mundo. Todos aquellos que, poco antes, la alababan, se alejaron, temiendo ensuciarse en el escándalo. Pero, para sorpresa de Clark, no sentía regocijo. En lugar de eso, experimentaba una extraña calma. Ya no lo atormentaba el odio. No necesitaba demostrar su superioridad ni mostrar que era más fuerte. Simplemente quería vivir. Miles, que durante todo el proceso había sido su principal mentor, visitó a Clark en su nueva casa, un amplio departamento que alguna vez había pertenecido a su familia. «Lo lograste», dijo el anciano,
acomodándose en una silla. Pero recuerda, no solo es importante recuperar lo que es tuyo, sino entender cómo usarlo. Aún no estoy seguro de estar listo, admitió Clark con sinceridad, sirviéndote para ambos. Nadie está listo, respondió Miles. Lo más importante es dar el primer paso. Estas palabras calaron hondo en Clark. Sentía que el viejo tenía razón. Empezó a pensar en cómo podía utilizar su nueva posición. Alice le sugirió una idea que de inmediato le pareció correcta. ¿Y qué tal si ayudas a aquellos que estaban en tu lugar?, le preguntó una noche mientras estaban en la terraza. ¿Te refieres a la caridad?, preguntó Clark. No solo caridad, respondió ella con una sonrisa. Ayuda real. Aquellos que viven en las calles no solo tienen hambre. Necesitan una oportunidad. Trabajo, educación, la posibilidad de comenzar de nuevo. Clark se quedó pensativo. La idea no solo le parecía acertada, sino que también resonaba en su corazón. Recordó a aquellos que había dejado en la calle cuando su vida comenzó a cambiar. Esas personas seguían luchando y ahora sentía una responsabilidad por hacer algo para cambiar su situación. Unas semanas después, en el centro de Washington, se abrió una pequeña organización dedicada a ayudar a los sin hogar. Ofrecían no solo alojamiento temporal, sino también oportunidades para aprender, recibir orientación y buscar empleo. Clark participó personalmente en la inauguración, aunque no le gustaba la atención pública. Se han convertido en un símbolo de esperanza, le dijo uno de los periodistas que cubría el evento. Solo soy una persona que sabe lo que es estar allí, respondió él modestamente. Su modestia no disminuía la importancia de lo que estaba sucediendo. Las personas que antes lo miraban con desdén, ahora lo veían no solo como el heredero, sino también como un líder, alguien que usaba su poder para cambiar el mundo a su alrededor. Alice, que se encontraba a un lado, lo observaba con orgullo. Sabía lo difícil que había sido este camino para él, pero ahora veía que estaba encontrando su propósito. Stacey, despojada de sus recursos y estatus, permanecía en las sombras. Sus intentos por impugnar la decisión judicial fracasaron y su nombre quedaría para siempre vinculado al fraude y las manipulaciones. Una noche, cuando Clark y Alice regresaban del centro, se detuvieron en la plaza donde se habían encontrado alguna vez. Estaba tranquilo, solo unas pocas personas se sentaban en la acera, como él mismo lo había hecho alguna vez. «Estás pensando en ellos, ¿verdad?», le preguntó Alice al notar su mirada. «Sí», respondió él, «nunca olvidaré de dónde vengo». Se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad. Ese momento fue importante para ambos. «¿Y ahora qué?», preguntó ella sonriendo. «Ahora», pensó él. «Seguimos adelante». Ella sintió con la cabeza, y siguieron caminando, sabiendo que aún les quedaba mucho por hacer, pero ahora estaban listos. Pasaron varios meses desde que Clark finalmente recuperó su derecho a una nueva vida. Su fundación de ayuda a los sin hogar crecía rápidamente, atrayendo la atención tanto en el país como fuera de él. La caridad, que comenzó con un pequeño centro, ahora incluía programas de rehabilitación, empleo y educación. Pero lo más importante, la gente empezó a ver en él no al heredero de una fortuna, sino a un hombre que comprendía su dolor. Alice se convirtió en una parte indispensable de esta misión. Ella se encargó de organizar eventos, atraer patrocinadores y ayudar a desarrollar nuevos proyectos. Su corazón, siempre lleno de compasión, encontró su propósito en este trabajo. Ella y Clark se convirtieron en un verdadero equipo, demostrando cada día que el pasado no define el futuro.
Sin embargo, el pasado seguía siendo una sombra para aquellos que intentaban aferrarse a su antiguo mundo. Stacey, que había perdido todo, ahora vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Ya nadie mencionaba su nombre, y aquellos que alguna vez la admiraron ahora la evitaban abiertamente. Un día, Clark recibió una carta inesperada. Era de Stacey. Miró largo rato el sobre antes de abrirlo. Su letra era ordenada, pero las líneas denotaban el temblor de su mano. Clark, ganaste. Yo perdí. Y tal vez eso es justo. Pero a pesar de todo lo que hice, me gustaría pedirte perdón. No para recuperar nada, sino para que tú puedas seguir adelante, sin llevar conmigo el peso del odio. Te mereces una vida mejor. Espero que puedas construirla. Stacey. Se quedó mucho tiempo sentado, sosteniendo la carta en sus manos. ¿Sentía ira? No. Las acciones de ella ya no despertaban emociones en él. Pero había algo más, una sensación de conclusión. Ella ya no tenía poder sobre él. Alice notó su expresión pensativa. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Ella me escribió, respondió él, extendiéndole la carta. Alice leyó rápidamente el texto. ¿Y qué vas a hacer? Nada, respondió él después de una larga pausa. La perdoné antes de recibir esta carta. Un año después, Clark y Alice estaban frente a un gran edificio en el centro de Washington. El nuevo centro de la fundación estaba listo. En la inauguración se reunieron muchas personas y cada una de ellas era parte de este gran sueño. Entre ellos estaban antiguos sin techo que, gracias a la fundación, habían conseguido trabajo o vivienda, así como personas inspiradas por la historia de Clark. Y todo comenzó con un solo sándwich, dijo Alice, sonriendo. Sí, asintió él. Un pequeño acto que cambió todo. Miraron cómo los invitados entraban al edificio, discutiendo los planes para el futuro. Pero para ellos, eso significaba algo más. Era el punto desde el cual ambos comenzaron una nueva vida. Los años pasaron, y su trabajo se volvió cada vez más significativo. La fundación abrió nuevas sucursales en diferentes ciudades, proporcionando ayuda a aquellos a quienes la sociedad normalmente pasaba por alto. La gente conocía el nombre de Clark, no como el rico heredero, sino como un hombre que hizo de ayudar a los demás su verdadera misión. Clark y Alice se convirtieron en una verdadera familia. No solo se apoyaban mutuamente, sino que también se inspiraban. Su hogar se convirtió en un lugar donde siempre había puertas abiertas para aquellos que necesitaban ayuda o consejo. Un día, mientras estaban sentados en la terraza de su casa, Alice se dirigió a Clark. ¿Recuerdas cuando decías que no sabías lo que querías? Él sonrió, mirando el atardecer. Ahora lo sé, respondió. Solo necesitaba esto. Un hogar, tú, y la oportunidad de cambiar la vida de las personas. Ella tomó su mano. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? ¿Qué? Todo esto comenzó gracias a una sola decisión tuya. No comer ese sándwich tú solo, sino compartirlo con los demás. Clark sonrió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de calor. Tal vez, realmente es tan simple, dijo él. Simplemente compartir lo que tienes. El atardecer, tiñendo el cielo con tonos cálidos, se convirtió en un símbolo de su nueva vida. Su historia fue un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras se puede encontrar luz si no se olvida la bondad. Su camino había sido difícil, pero precisamente eso lo hacía auténtico.